Buenas, buenas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver cómo realizar el cálculo en vigas de hormigón armado. Para eso vamos a empezar analizando con qué tipos de vigas nos podemos encontrar. Por un lado vamos a hablar de vigas aisladas o simplemente apoyadas, cuando es una viga que está únicamente apoyada en dos columnas, ¿sí? Hay dos posibilidades. Una es que a partir del plano de estructuras, ¿no?, tengamos esta situación, columna, columna, viga, y no haya otra viga a su izquierda ni a su derecha. Es esta situación de acá. El otro caso es que tengamos un pequeño voladizo, una viga voladiza, ¿sí? Entonces sería este otro caso donde tenemos una viga apoyada en un tramo junto con una ménsula. Esto se suele hacer exclusivamente en dos situaciones particulares, que es cuando la columna no nos coincide bien en este extremo por cuestiones de proyecto, de diseño, entonces decidimos desplazar la columna un poco y que quede esa parte en voladizo. O cuando tenemos losas prefabricadas de viguetas pretensadas, por ejemplo, y queremos hacer un voladizo, entonces en ese caso se distribuye de esta manera y necesitamos poner vigas voladizas para hacer un balcón, por ejemplo, en esta sección. Entonces ahí vamos a tener vigas voladizas. Esos son los casos de vigas simplemente apoyadas o aisladas. También vamos a tener, por otro lado, el caso de las vigas continuas, que son las vigas que tienen más de un tramo. Es decir, donde nosotros, como vemos acá, tenemos, por ejemplo, columna, viga, columna, viga, columna, que esto se puede repetir la cantidad de veces que sea necesario. Acá tenemos una viga continua de 2 tramos, pueden ser de 3 tramos. Esto en el plano le llamamos, por ejemplo, viga 1, viga 2. Sería una sola viga, tramo 1 y tramo 2, en realidad, ¿sí? Para que tengan en cuenta. ¿Por qué ocurre esto de vigas continuas? Básicamente porque, como ya hemos visto desde la parte teórica, el hormigón armado es un material monolítico donde todo se comporta como una única pieza, y además cuando nosotros rellenamos la estructura de hormigón armado, armamos el encofrado y rellenamos todo de una sola vez. Por lo tanto, una vez fraguado el hormigón, no se diferencia a dónde empieza y termina una viga y a dónde empieza y termina la otra. Por lo tanto, se considera que es una viga continua que va a trabajar en conjunto. Bueno, teniendo en cuenta estos breves aspectos, vamos a comenzar con el cálculo. La primera parte, al igual que en losas, es el predimensionado, es determinar las dimensiones mínimas de la viga. Nosotros por el plano, ¿sí?, teniendo en cuenta siempre este tipo de dibujos, vamos a conocer la longitud, la luz que va a tener cada tramo y cada viga, pero no vamos a conocer ni la altura que va a tener, ni el ancho que va a tener esa viga, no sabemos de cuánto es. Entonces tenemos que predimensionar, definir algunas dimensiones que son esas dos. La altura va a ser la luz total, la longitud, dividido el coeficiente. ¿Qué coeficiente? El que corresponda a esta tabla, siempre que la viga sea aislada, vamos a tener coeficiente 10. La viga sea en voladizo, va a ser coeficiente 8 y la parte que sigue va a ser coeficiente 10 para la viga simplemente apoyada. Para vigas continuas lo que vamos a analizar es si es continua hacia ambos bordes, el coeficiente va a ser 15. Si es continua hacia un solo costado, el coeficiente va a ser 12. Por reglamentación, el coeficiente que debería utilizarse es el que aparece abajo en la tabla, ¿sí? Por reglamentación, los coeficientes máximos son estos que aparecen acá abajo. Con esos coeficientes vamos a tener la altura mínima reglamentaria. Pero muchos profesores, muchos profesionales consideramos que este es el coeficiente adecuado para calcular una altura óptima que no sea ni muy chica ni muy grande. De todas maneras, la viga es bastante versátil y la podemos ir adecuando. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? Básicamente que si nosotros tenemos, supongamos, una viga continua de 3 tramos, al cual yo llamé, no sé, viga 5, viga 6 y viga 7, yo voy a predimensionar este tramo, el tramo 1, que corresponde a la viga 5, voy a predimensionar el tramo 2, que corresponde a la viga 6, y el tramo 3, que corresponde a la viga 7. Y quizás esto me dé, no sé, 25 centímetros de altura, este me dé 35 y este me dé 30.
Yo no puedo hacer que la misma viga, que es continua y es una sola a fin de cuentas, tenga diferentes alturas. Entonces tengo que adoptar la mayor. Entonces yo predimensiono las 3 alturas y adopto la que sea mayor para los 3 tramos. Entonces adopto 35 para los 3. La altura mínima de la viga, como tal, reglamentariamente, está definida por el coeficiente máximo, ¿sí? Nosotros vamos a considerar siempre como altura mínima 25 centímetros. Porque de esa manera nos vamos a asegurar que tenga una altura adecuada, óptima, que distribuya bien las cargas, que utilice por seguridad estribos. Entonces esta es la altura mínima que, al menos en mi caso, voy a optar siempre como mínimo. De ahí para arriba. Bueno, la distancia D es la distancia entre la armadura que tenemos, ¿sí? Y la superficie de la viga. Es donde se va a estar realizando la compresión. Mientras que la parte de abajo entre el acero y el borde inferior de la viga es el recubrimiento. Va a ser siempre la altura menos 3 centímetros, 3 centímetros de recubrimiento, ¿sí? Podrían utilizarse 2 centímetros también, menos de eso no, pero 3 centímetros es un número bastante apropiado para recubrir los aceros en la viga y asegurarnos de que quede todo en condiciones. Luego vamos a calcular el ancho, ¿sí? Para el ancho tengan en cuenta que estos son valores estimados, ¿sí? El mínimo reglamentario es 12 centímetros, no puede tener menos de 12. Puede tener más y los anchos comúnmente se adoptan según el muro que haya arriba de la viga, ¿sí? Si acá arriba tengo un muro de 20, entonces la viga va a tener 20, porque si no sería incómodo el cálculo por un cachito de muro que sobresalga. Si el muro es de 15, el ancho de la viga posiblemente sea de 15. Bueno, y así sucesivamente. Siempre tomando como consideración este cálculo que es un estimativo, ¿sí? Si la altura me dio 45 o menos de 45, hago altura dividido 3. Si me dio 60 o menos de 60, entre 45 y 60, hago altura dividido 4. Si me da más de 60, hago altura dividido 5. Igual es un estimativo. Con estos valores nos aseguramos que nos dé como tope 15 centímetros de ancho. Siempre. Bueno, con eso vamos a conocer entonces de forma preliminar la altura que va a tener la viga y el ancho, que le llamamos BW. Pero hay una dimensión más. Como les expliqué hace un rato, el hormigón es monolítico y cuando yo relleno la estructura, relleno todo de una sola vez. Eso quiere decir que cuando yo relleno columnas, vigas y losas, ¿sí? Acá estoy haciendo mal el dibujo. Entonces, hay una parte en el que la viga y la losa no se diferencia hasta dónde trabajan en conjunto, ¿sí? A eso le vamos a llamar ancho colaborante, porque es un ancho justamente en el que la losa va a estar colaborando con el esfuerzo que haga la viga. Vamos a tener dos tipos de viga en este sentido. Las vigas de centro o las vigas T, ¿sí? Que son las vigas que tienen una losa a cada costado, por ejemplo. Supongamos que tenemos acá un plano, losa cruzada. Esta de acá va a ser una viga continua, una viga T, perdón. Y si acá termina en este borde y no hay otra losa acá al costado, acá vamos a tener una viga L, ¿sí? Si acá continúa para acá arriba, esta va a ser una viga T y así sucesivamente, ¿sí? Va a depender de las losas. Entonces, cuando está en el borde, va a ser viga de borde o viga L. Cuando está en el centro, va a ser viga de centro o viga T. Y eso nos va a ayudar para determinar este ancho colaborante, ¿sí? Ya que no va a ser el mismo si hay una sola losa que está colaborando, este sería el caso de acá, una sola losa que colabora con la viga, o hay dos losas, una a cada lado, que están colaborando con nuestra viga, ¿sí? Bueno, si la viga es de centro, si la viga es T, tenemos que realizar estas tres cuentas y adoptar la que nos dé menor. Si la viga es de borde, realizamos estas tres cuentas y adoptar la que nos dé menor. Fíjense que son cuentas muy parecidas, pero varían algunas de las constantes. Acá es 4, acá es 12, acá es 8, acá es 6. Y acá se suman las luces. Aclaraciones. Esto que dice acá L de viga es la luz, la longitud que tiene nuestra viga, la que estamos calculando. H de losa es la altura
que calculamos en losas previamente, ¿sí? Y acá cuando dice luz de la losa izquierda, luz de la losa, en este caso la única que apoya, es la luz opuesta a la viga. ¿Qué quiere decir la luz opuesta? Básicamente que si la viga tiene esta luz, que estoy marcando ahora en pantalla de forma bastante prolija, entonces la luz de la losa va a ser la contraria, va a ser desde acá hasta acá. Esa va a ser la luz de la losa. Y hacia el otro lado también, ¿no? Ténganlo en cuenta porque suelen utilizar la misma luz que la viga y no corresponde, se utiliza siempre la contraria. Aclaraciones. Cuando la viga es continua, se adopta misma altura y mismo ancho para todos los tramos. Sin embargo, no se adopta el mismo ancho colaborante, porque el ancho colaborante depende de cada losa, ¿sí? Entonces, cada tramo va a tener anchos colaborantes diferentes. Sin embargo, todos los tramos de una misma viga continua van a tener el mismo ancho y la misma altura, porque no puedo diferenciarlos, ¿sí? Bueno, hecho el predimensionado, procedemos al análisis de cargas. En el análisis de carga vamos a tener puntualmente tres cosas. Por un lado, el peso propio de la viga, ¿sí? Para eso vamos a haber calculado el ancho previamente, el BW. El alto de la viga, que también predimensionamos, y el peso específico, que siendo hormigón armado es 25 kN por metro cúbico. Hacemos ancho por alto por peso específico y vamos a obtener el total. El peso del muro, esto ocurre únicamente si tenemos un muro por encima de la viga. Si la viga es de centro, generalmente, al menos en lo que es las cubiertas, no va a tener muro, pero siempre revísenlo. Entonces, si encima de la viga hay un muro, bueno, ponemos el espesor del muro por la altura que tenga ese muro. Puede ser 260, 280, 3, 20 centímetros, va a depender la altura de ese muro. Tengan en cuenta que si estoy entre una planta y otra planta, supongamos que esto es, no sé, primer piso, y acá arriba tengo el segundo piso, tengan en cuenta que acá hay otra viga. Entonces, si, no sé, desde acá hasta acá hay 2,80 m, el muro que yo tengo construido acá tiene menos de 2,80 m, porque acá hay otra viga, ¿sí? Guarda. Pueden adoptar 2,80 porque exceden sí. También pueden calcular cuál es el peso del muro real, la altura del muro real para tener el peso real que va a absorber. Acá estoy poniendo a modo de ejemplo 2,60, pero puede no ser, tranquilamente. Bueno, altura del muro, espesor del muro. Peso específico, va a depender del tipo de muro, tienen las tablas para eso. Si es ladrillo común van a ser 16 kN, si es ladrillo hueco van a ser 13, si es retac, hormigón, cerámico, lo calculan, lo buscan en la tabla. Hacemos espesor por altura por peso específico y obtenemos el total. Sumamos estos dos totales para obtener la carga muerta que va a recibir la viga. Por otro lado tenemos la descarga de la losa. Cada losa, volvamos a la diapositiva anterior que se observa mejor, cada losa realiza una descarga encima de cada viga. Esta descarga que realiza una losa sobre una viga es lo que nosotros en losas calculamos como R, ¿sí? Como reacción. Entonces, la descarga de la losa la voy a obtener haciendo R, que calculamos, dividido la luz de la viga. ¿Qué pasa si yo tengo más de una losa, una para cada costado? Simplemente sumo las reacciones, ¿sí? R1, R2, sumo las reacciones que yo tenga y divido por la luz de la viga. Atentos al croquis, atento a los cálculos de losas para observar bien cuál es la viga que yo estoy calculando, ¿sí? Si esta es la losa y esto de acá es R y empotrado, este de acá es RI, acá tenemos RX y acá arriba también tenemos RX, y estoy calculando esta viga de acá, corresponde esta reacción, que es la que me está apuntando a esa viga. Si estoy calculando esta otra viga, corresponde esta reacción, que es la que está apuntando. Si estoy calculando esta viga de acá, corresponde RIE, y como es empotrada, quiere decir que del otro lado hay otra losa que está haciendo un descargo. Entonces también tengo que buscar la otra reacción que corresponda a esa otra losa. Sumarlas y calcular. Con eso voy a tener la carga viva de la viga o la descarga de la losa. Finalmente, para calcular la carga de servicio voy a hacer 1,2 por la carga muerta más la carga viva. ¿Puedo mayorar la carga viva haciendo 1,6 por L? Sí,
¿Es necesario? No, porque ya viene mayorada la carga de la losa. Acuérdense que cuando hicimos losas hicimos este mismo cálculo, aumentando todo. Entonces, como ya viene aumentado, no es necesario. Pero podrían hacerlo si quisieran. A continuación está explicado cómo calcular las reacciones de las losas. ¿Sí? Esto lo vimos cuando hicimos losas. Si son losas unidireccionales, sale por fórmula. En este caso, cuando son losas unidireccionales, por fórmula ya se obtiene la L directamente, ¿sí? No hace falta que hagamos RA dividido luz de viga, porque ya está calculado L directamente, porque tomamos una faja de 1 metro. Cuando son losas cruzadas, que sale por las tablas típicas que vimos en el video de losas, en este caso sí es necesario, fíjense, dividir por la luz de la viga. Y de esa manera ya vamos a obtener la carga viva directamente que recibe la viga. Bueno, una vez realizado el cálculo de solicitaciones, perdón, una vez realizado el análisis de cargas, vamos a proceder ahora sí al cálculo de solicitaciones. Mientras que la losa resiste una flexión simple, la viga resiste una flexión plana. ¿Qué quiere decir que esa flexión plana? Que se va a deformar por flexión y por corte. Entonces, mientras que en losas nosotros calculábamos reacciones y momentos, en vigas vamos a calcular reacciones, cortes y momentos. Las reacciones va a ser la descarga que esté haciendo sobre las columnas. Entonces la calculo y la guardo para después. Con el corte vamos a verificar que la viga resista y cumpla adecuadamente. Y vamos a dimensionar nuestros estribos. Y con el momento máximo vamos a calcular la armadura principal. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer estos cálculos? Si la viga es aislada o es simplemente apoyada, va a salir por fórmula tal y como lo estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Con cualquiera de estas fórmulas, dependiendo del caso, se va a obtener el momento máximo, el corte, las reacciones. ¿Qué pasa si la viga no es simplemente apoyada, no es aislada? Si la viga es continua, se debe calcular por el método de Cross, que es un método bastante extenso. Seguramente después les hago un video explicándoles el procedimiento para que lo sepan, para el que te interese. Pero hoy en día se calcula con un software que es Crossmatter, o también se puede usar FTools. Ambos son libres, son de uso libre, son gratuitos, son intuitivos. Igualmente en el canal tienen videos explicando cómo utilizar cada uno. Y de esa manera vamos a obtener casi todas las solicitaciones. Con este programa, con el Crossmatter, vamos a obtener los momentos de empotramiento, los que son en el apoyo, en la continuidad entre una viga y otra. Vamos a obtener los cortes, vamos a obtener las reacciones y nosotros manualmente vamos a tener que calcular los momentos máximos. Con FTools, que es un poquitito más compleja, es menos intuitiva, vamos a obtener incluso los gráficos, pero como les digo, es un poco más compleja. Bueno. Una vez que nosotros hagamos el cálculo de solicitaciones, tenemos que proceder a los diagramas característicos para poder representar adecuadamente todo esto que está ocurriendo, todo este esfuerzo que está realizando la viga. Aclaraciones. Sobre los momentos, es recomendable y hasta casi obligatorio calcular los momentos, las solicitaciones en general envolventes. ¿Qué quiere decir las solicitaciones envolventes? Se los represento en esta diapositiva que tengo un poco más libre. Básicamente que nosotros cuando tenemos una viga continua, esta viga tiene una carga permanente D, que es el peso propio y el del muro. Y además tiene una carga viva, que es la descarga de la losa. Nosotros tenemos que calcular los momentos cuando ambas losas están habitadas. Tenemos que sacar una y considerar qué pasa con los momentos y con los cortes también. Cuando una losa sí está habitada y cuando la otra losa no está habitada. Y por último, al revés, básicamente, qué pasa cuando esta no está habitada y esta sí. ¿Qué pasa si tenemos más de 2 tramos? Bueno, se continúa y se considera que están todas habitadas, que hay una que está habitada y las demás no, así con cada caso, que hay una que no está habitada y las demás sí, y después considerando de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Es decir, hay que considerar todos los posibles casos de losas que están ocupadas y desocupadas. De esa manera vamos a obtener momentos y cortes envolventes. ¿Qué quiere decir envolventes? Quiere decir que
en lugar de ser un trazo continuo, como es en este diagrama, vamos a tener un momento máximo que nos dé un poco más abajo, hasta acá, y un momento de empotramiento que arranque antes. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los cortes. Nos va a dar un corte hasta acá y el otro corte va a arrancar más a la izquierda. Y este último, bueno, ahí. Es necesario realizar estos envolventes porque de esa manera estamos observando todos los posibles casos en los que la viga se esfuerce de forma diferente. Recuerden que al ser vigas continuas, lo que pasa en este extremo, lo que ocurra en este extremo, me va a estar afectando necesariamente en este otro extremo, por ser continuas. Entonces, tengo que analizar todos los posibles casos para ver cuál es el más perjudicial. Y me voy a quedar siempre con el que me dé mayor resultado. Y con eso es con lo que voy a proceder a hacer los diagramas envolventes y con lo que voy a dimensionar. Ya yendo al dimensionado, recuerden que tenemos dos dimensionados diferentes. Uno es en el tramo y otro es en el apoyo. Acuérdense que si tenemos una viga continua de dos tramos, tenemos esta situación. Esto es el tramo, el centro es el tramo, es el centro de la viga como tal. Y el empotramiento, la unión de ambas vigas, es el apoyo o la continuidad. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque tenemos que analizar las dos cosas. Bueno, para dimensionar es muy similar a losas en un principio, pero van a haber algunas características que varíen. Está el paso a paso acá, ahora se los voy a explicar. Quiero que veamos directamente esto de acá, que es un diagrama de flujo, que nos va a estar representando de forma cómoda el paso a paso para seguir. Lo primero que vamos a hacer es la verificación de H. ¿Sí? Mn es la verificación de H, que nos tiene que dar menor o igual que 0,1268. Esto es lo que está escrito acá. ¿Sí? Si esto se verifica, entonces vamos a seguir hacia la izquierda. Si no se verifica, vamos a seguir el camino hacia la derecha. En losas, si no se verificaba, había que redimensionar. En este caso puede redimensionarse o puede utilizarse lo que se denomina armadura doble, que es este camino de acá, o una doble capa de armadura. Si se verifica que sí, entonces vamos a tener armadura simple. ¿Qué quiere decir armadura doble o armadura simple? Básicamente que para una armadura simple, si esta es nuestra viga, vamos a tener los aceros acá abajo. Si nosotros tenemos armadura doble, vamos a tener aceros abajo y también arriba, que van a estar absorbiendo todo el esfuerzo. No hago muchas aclaraciones sobre la fórmula porque es la misma de losas. Lo único que tengan en cuenta que acá, esta B es del ancho colaborante cuando estamos en tramo. Cuando estamos en apoyo es el ancho de la viga. Es la única observación, la única aclaración que tengo para hacerles. En los demás casos, esto es la distancia que calculamos en el predimensionado. Este es el momento máximo que calculamos. Si estamos en el tramo, el momento máximo. Si estamos en el apoyo, el momento de empotramiento sin el signo negativo. 0,9 y 0,85 van siempre porque son coeficientes de seguridad. Y FC va a ser la resistencia del hormigón, que va a depender. Si estamos en viviendas va a ser H20 y la resistencia es 2 kN sobre centímetros cuadrados. Si estamos en edificios va a ser H25 y la resistencia va a ser 2,5 kN sobre centímetros cuadrados. Bueno, si no verifica tenemos que calcular el diferencial de momentos, haciendo el momento último dividido 0,9 menos 0,268 por 0,85 por el hormigón, etc. Y con eso vamos a obtener la sección de aceros que va por arriba, ¿sí? Y la sección de aceros que va por abajo. Ahora vamos a ver bien el caminito con los gráficos, pero para que vean. Si verifica que esto es menor, hay una verificación más para definir el eje neutro. ¿Sí? Esta X es el eje neutro. El eje neutro es a partir de donde se cambia y deja de haber compresión. ¿Sí? Si el eje neutro nos da por acá, quiere decir que esto está a compresión y esta parte de abajo está a tracción. Y va a verificarse a partir de la losa. Básicamente, si la losa comparte la totalidad de la compresión o si la viga debe resistir una parte de la compresión. Por eso el eje neutro lo comparamos
con la altura de la losa. Si el eje neutro es menor a la altura de la losa está absorbiendo toda la compresión y procedo directamente a calcular la armadura principal en la viga. Si el eje neutro es mayor, es decir, viene por acá abajo de la losa, quiere decir que hay una parte de la compresión que la absorbe la viga, entonces tenemos que calcular un momento nominal para, con ese momento nominal, nuevamente hacer la verificación, calcular la cuantía y ya con esa cuantía, ahora sí, calcular la armadura. Esto es lo que tenemos acá. Una vez definida la armadura, se definen las perchas. Las perchas, recuerden que no son estructurales, son simplemente dos varillas de acero que van por encima de la viga cuando no tiene armadura doble y que se utilizan para sostener a los estribos. Este es un cálculo aproximado, ¿sí? Las perchas van a ser entre Fidel 6 y Fidel 8 dependiendo del caso. Igualmente ahora, insisto, quería ver este caminito rápido para que vean todas las posibilidades y ahora pasamos al cálculo paso a paso. Esto es todo lo que les venía explicando yo, ¿sí? Si no verifica, vamos a usar armadura doble, si verifica, armadura simple. ¿Qué pasa con la armadura doble? Vamos a hacer una distribución de momentos, es decir, la parte del momento que va para la armadura de arriba, la parte del momento que va para abajo. Con eso vamos a tener una armadura que se comprime, que es la de arriba, y una armadura que tracciona, que es la de abajo. Para la armadura comprimida vamos a hacer ese momento distribuido, dividido una fluencia auxiliar. Esta fluencia auxiliar va a depender de esta cuentita que tenemos acá. Para la armadura traccionada vamos a usar este choclo que tenemos acá. Y con eso vamos a ir a la tabla. ¿A qué tabla? A la tabla número 4, donde vamos a tener la sección que calculamos. Arriba vamos a tener el tipo de barras y a la izquierda la cantidad. Generalmente les va a dar phi del 8 cada 3. Cada 3 no. 3 barras del 8. ¿Sí? Les va a dar este valor o les va a dar alguna situación similar, ¿sí? 3 phi del 8 sería como el mínimo que van a tener las vigas. Puede ser que les dé algún otro caso, tranquilamente. Podría darles 5 del 10, ¿sí? Pero se van a estar moviendo a lo sumo hasta phi del 8. Hasta phi del 12, perdón. Entre phi del 8 y phi del 12 para armadura principal va a ser lo más común que tengan. Hasta 6 barras. Puede ser que les toquen mayor sección o más cantidad de barras, sí, pero sería raro tratándose de una vivienda. Entonces verifiquen bien las cuentas por las dudas. Tendrían que estar moviéndose en esta región de acá. Generalmente, ¿sí? Bueno, si la armadura es simple, que es el mejor caso que les podría ocurrir, verificamos la cuantía. Si es menor que este dato, la cuantía va a coincidir. Si es mayor, se calcula como ya lo habíamos hecho en losas. Y se verifica con la cuantía mínima. Y a continuación verificamos el eje neutro, haciendo cuantía por distancia. Y una vez que tenemos el eje neutro, comparamos respecto de la altura de la losa, como les comenté antes. Fíjense, tenemos acá los dibujitos. Cuando el eje neutro es menor, quiere decir que la losa absorbe toda la compresión. Si el eje neutro es mayor que la altura de la losa, quiere decir que hay una parte de compresión que absorbe la viga y por eso es esta diferencia. Cuando el eje neutro es menor que la losa, entonces se calcula ya la armadura de viga directamente. Si adoptamos la cuantía mínima, entonces se va a verificar siempre que hay que usar la armadura mínima. Y en ese caso, como les comenté antes, es altísimamente probable que tengan que usar 3 phi del 8, fin. Y que tengamos 2 perchas del 6. Si el eje neutro está por debajo de la altura de la losa, tenemos que hacer toda esta cuenta, calcular el momento que va a tomar la viga y a partir de ese momento calcular nuevamente la verificación de la altura, la cuantía mecánica y la sección de armadura que se va a utilizar, ¿sí? Ahí terminaría el dimensionado de la armadura principal, que es la que soporta la flexión, la que resiste el momento máximo. A continuación, lo que tenemos que hacer es analizar el diagrama de corte, ¿sí? La verificación al corte. Primero, antes de pasar a eso, tenemos acá el cálculo del apoyo. Si en el tramo usábamos el ancho colaborante, fíjense que acá usamos el ancho común de la viga. Fíjense acá que está... Ay, perdón, no pasé de largo.
Fíjense acá que dice B, recuerden que B era el ancho colaborante, BW es el ancho común de la viga, por eso lo tenemos expresado de esta manera. Después el caminito es exactamente el mismo que utilizamos en losas. ¿Qué vamos a hacer acá? Si bien las perchas no son estructurales, originalmente su función no es estructural, van a estar ahí en la viga, van a estar cumpliendo una función que es de soportar cargas. Entonces la vamos a desconsiderar, vamos a restarle a este cálculo que nos dé la sección de las perchas que tengamos y ahí recién anotamos el anclaje. ¿Cuál va a ser la sección de las perchas? Si usamos 2 phi del 6, la sección va a ser 0,56. Si usamos 2 phi del 8, va a ser 1. Simplemente eso es lo que vamos a tener que restar acá, ¿sí? 0,56 centímetros cuadrados o 1,00 centímetros cuadrados, bueno, dependiendo de la percha que tengamos. Por último, existe algo que se llama armadura de piel. Es una armadura que cuando nosotros tenemos la viga viene por el medio, ¿sí? La percha viene por acá arriba, la armadura principal viene por abajo, la armadura de piel viene por el medio. Esto se utiliza únicamente cuando la viga tiene más de 50 centímetros de altura, que es para reforzar y que no haya tanto espacio vacío únicamente de hormigón. Es por seguridad únicamente. La sección se calcula con esta fórmula y con la sección procedemos a ir a la tabla. Aclaración antes de hacer la verificación al corte. Cuando yo tengo calculada y dimensionada toda la viga, conviene siempre hacer un pequeño gráfico, un pequeño detalle en escala 1 en 10, es la que yo recomiendo. También pueden trabajar en 1 en 5, que es muchísimo más cómodo, o si quieren hacer un detalle mostrando con precisión milimétrica los aceros y demás, una escala 1 en 2 están sobradísimos, ¿sí? Cualquiera de las tres escalas es adecuada. Donde van a mostrar la sección de la viga. En esta sección se va a ver la altura. Se va a ver el estribo. A pesar de que no sepamos cuál sea, vamos a graficar un estribo aproximado. Vamos a ver la armadura principal. Vamos a ver la distancia. Y esto es importante. Bueno, y las perchas. Esto es importantísimo porque haciendo este esquema vamos a saber cuán separada está la armadura principal. Porque si nosotros adoptamos, no sé, 5 phi del 10, probablemente tengamos que hacer doble capa. ¿Qué quiere decir hacer doble capa? Quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, 3 aceros por abajo y 2 más acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si tengo capa simple? Capa simple sería solamente por abajo. ¿O tengo capa doble? Bueno, necesariamente tengo que hacer el gráfico, tengo que hacer el detalle para ver cómo se va a estar distribuyendo esa armadura, ¿sí? A continuación vamos a hacer la verificación al corte. Algunas aclaraciones. La verificación al corte se puede hacer en cada borde, ¿sí? Podemos hacer una verificación de este lado, otra verificación de este lado y adoptar estribos. A una separación determinada para un lado, a otra separación diferente para el otro y en el medio adoptar la separación mínima. O, para ahorrarnos trabajo, que esto es lo que yo les solicito, buscamos cuál es el corte máximo, ¿sí? Tenemos este corte, este y lo que pasa acá en el medio, adoptamos el que sea más grande. Y con eso nos ahorramos procedimientos. La reglamentación nos permite minorar ese corte que trabajamos, por lo tanto vamos a llamarlo corte último. Esta minoración va a depender del apoyo que tenga la viga respecto de la columna, por eso hacemos esta cuenta. Si la viga está apeada, como es el caso de acá, está apoyada, no podemos minorar el corte. Fíjense que acá lo que hacemos es minoramos un cachito, reducimos un poquito de este lado, reducimos acá, porque hay columnas. Acá, que está apeada, no lo minoramos, no lo reducimos. Así que atentos a qué viga estén calculando, por las dudas, ¿sí? Bueno, el corte último entonces va a ser nuestro corte máximo si la viga está apeada o nuestro corte reducido si no está apeada. Si ustedes por seguridad no quieren reducirlo, no es necesario que lo hagan, ¿sí? Es una recomendación para poder facilitar un poco los cálculos y también reducir las secciones de las armaduras que utilicemos. Con el corte último vamos a calcular el corte nominal, ¿sí? Haciendo esta cuenta de acá. Nuestro corte nominal debe verificar siempre que se cumpla esta condición.
Si no condiciona, hay que redimensionarlo. Primero, si no verifica, usamos el corte máximo. Si con el corte máximo tampoco verifica, entonces hay que redimensionar. Después con esto pasamos a ver qué esfuerzo va a absorber el hormigón, porque el hormigón va a absorber parte del corte, ¿sí? Y a continuación vamos a hacer el corte nominal menos el esfuerzo del hormigón. Y se tiene que cumplir esta condición, ¿sí? Si no se cumple, hay que redimensionar. Si se verifica, entonces procedemos a adoptar los estribos. La reglamentación dice que para alturas menores a 25 centímetros pueden no utilizarse estribos. Por eso yo digo que la altura mínima de la viga va a ser de 25 centímetros. Para que tengamos que utilizar estribos siempre. Por seguridad, ¿sí? Con el BS, que es el esfuerzo que va a tomar el acero, que van a tomar los estribos, calculamos los estribos justamente. Si el resultado de esta cuenta me da un número negativo, quiere decir que el hormigón absorbe todo el esfuerzo. Por lo tanto, adoptamos la armadura mínima. La armadura mínima va a ser phi del 6 cada 40 centímetros. O la mitad de la distancia, dependiendo del caso. Con eso vamos a tener la armadura mínima y ya. Esa armadura va a ser constante en toda la viga. Si el resultado no es negativo, entonces vamos a analizar qué valor nos está dando. Haciendo esta cuenta, vamos a obtener si la separación es de 40, o sea, es la mínima, o es reducida, es de 20 centímetros. Y a continuación lo que hacemos es, al igual que en los SAS, computar la cantidad de estribos que vamos a necesitar. Hacemos esta cuenta usando la separación máxima que hayamos calculado y le sumamos 1 para considerar el estribo del extremo. Si el número es con coma, redondeamos para arriba. Si el número es entero, ya está bien. Para la separación real, vamos a tomar esta cantidad que hayamos adoptado y le vamos a restar 1 acá abajo. Hacemos esta cuenta y obtenemos cuál es esa cantidad, esa separación real de estribos. Entonces quizás ya no sean estribos en cada 40, sino pasen a ser estribos del 6 cada 36 centímetros quizás, porque tuvimos que redondear. Y por último, bueno, la sección de estribos. Para armaduras de hasta phi del 16 vamos a usar estribos del 6. Para armaduras de entre la armadura principal, la armadura que viene por abajo, si es hasta 16 vamos a usar phi del 6. Si es entre 16 y 25 vamos a usar phi del 8. Si es mayor a 25 vamos a usar phi del 10. Es decir, en esta sección, que yo les dije que es lo normal, los estribos van a ser del 6. En estas siguientes 3 partes van a ser estribos del 8. Y en la última parte, estribos del 10. Si los estribos son del 6, estaría bien que las perchas sean del 6. Si los estribos son del 8, que las perchas sean del 8. Igual no es excluyente si todo se verifica con los cálculos que estuvimos viendo y revisando hasta este momento. Por último, se verifica que la separación y el tipo de acero que utilizamos cumpla con esta verificación. Si no cumple, entonces hacemos las correcciones aumentando la sección de acero, es decir, usando estribos del 8 o usando estribos más grandes, o bien poniéndolos más juntos, reduciendo la separación. Cualquiera de las dos cosas es válida. También podría doblarse barras de acero, pero la realidad es que para doblar barras de acero y demás tenemos que hacer el diagrama de corte en escala y demás. Es un ejercicio extenso, complicado, al cual en teoría para viviendas y para edificios de hasta 4 plantas y demás no tendrían que llegar a esa situación, ¿sí? Sí se haría para edificios mucho más grandes, se tendrían que doblar barras y verificar más puntillosamente todo el cálculo. Bueno, por último tenemos acá el diagrama de flujo para lo que es la armadura secundaria, para los estribos. Estas son todas las situaciones que yo les acabo de explicar, todas las condiciones y verificaciones que deben cumplirse. Y por último tenemos el detalle de la viga y de la armadura puntualmente para ver cómo se distribuye la armadura, cómo se deben doblar los aceros. Esto es lo que yo les comentaba antes. Si yo utilizo los distintos cortes, entonces voy a tener los estribos más juntos en un extremo, más juntos en el otro, que la distancia esta va a ser diferente en ambos casos, y más separados en el centro. Haciendo el cálculo que hacemos, tomamos siempre el corte máximo y la distancia va a ser exactamente la misma para todos los casos, facilitándonos un poco los análisis, ¿sí?
Aclaración sobre el corte, la verificación al corte y por qué en los extremos los estribos están más juntos y hasta podrían doblarse barras. Esto de acá, que ocurre acá, es doblar barras. El corte, lo que me está haciendo es quebrar la viga de esta manera. Y me deja separado, por un lado, dos pedacitos así, que son los que están apoyados en la columna, y otro pedazo que viene por acá arriba. Los estribos, en esta sección y en esta otra sección, o las barras dobladas, si es que decido doblar, lo que me hacen es coser esta sección. Es como una costura. Por eso me quedan más juntos, ¿sí? Y por eso, cuando estoy apoyado sobre una columna, puedo reducir ese momento máximo. El corte máximo, perdón, me está dando acá. En esta sección no se va a romper, se va a romper un poquito más para este lado. Entonces, calculo a dónde estaría esa situación, ¿sí? Por eso son los procedimientos. Bueno, en el detalle no vamos a estar graficando los cortes ni demás. Sí vamos a estar graficando los estribos, las armaduras principales, para saber cómo se distribuyen y para poder ir computando de a poco esa cantidad de acero que vamos a necesitar. Por último, aparte del detalle, tenemos la memoria de cálculo, muy similar a las losas. Acá vamos a poner el número de viga. Acá vamos a poner el número de viga, viga 1, viga 2, etc. Si la viga es simplemente apoyada, todo esto se tacha. Izquierda, derecha se tacha, izquierda, derecha se tacha. Y nos quedamos con el medio. Si la viga es continua, no sé, de la viga 2 sigue la viga 3, entonces acá ponemos viga 3. Acá va a decir viga 2. Bueno, etcétera, se va completando. Los momentos de centro son los momentos del tramo, los momentos máximos. Los momentos izquierda y a derecha son los empotramientos, ¿sí? Si esta es la viga 1, la viga 2, perdón. Esta es la viga 2, esta es la viga 3. Esta es... bueno. Tenemos este momento, bueno. Esto sería el momento de la derecha de la viga 2, supongamos que nos da 5. Y el de la izquierda de la viga 3. Y en el centro, no sé, me dio 6 y 7, bueno, 6, 7. Acá tachamos, acá tachamos. Y así constantemente con todo el cálculo que hacemos. Por último tenemos los cortes, ¿sí? Vamos a tener en cada caso un corte. En cada viga hay 2 cortes, siempre en cada tramo. Este sería el diagrama de corte para este caso. Bueno, fíjense que en viga 2 tenemos corte izquierda, corte derecha. En viga 3 tenemos corte izquierda, corte derecha. Siempre, así que esto no nos va a quedar tachado nunca. Y ya con eso pasamos directamente a los estribos, ¿sí? No tiene mayores dificultades si van siguiendo el paso a paso. Para mí, consejo clave es que vean los diagramas de flujo. Ya con eso no deberían tener dificultades analizando los diagramas de flujo. De todas maneras, como siempre, pueden consultarme cualquier duda que tengan. Espero que este video les sea de utilidad. Y ahora a trabajar.